¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo, esto es el Epicurso. En este capítulo, en esta ocasión, vamos a hablar de dos personajes que están robando un poco las cámaras de la manera más errónea en estos momentos en lo que es la escena política nacional. Nos referimos a los dirigentes del INE, tanto lo que es Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama. Dos personajes que están acaparando la atención de la peor manera, ya que son árbitros de una de las instancias o instituciones que según tienen que ser instituciones neutrales y por el contrario están actuando de formas opuestas. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué actúan en formas opuestas? Uno, están participando ambos personajes, los altos representantes de la institución, en foros de partidos políticos, cuando ellos como árbitro en situaciones políticas deberían de ser neutros. Esto lo vemos inclusive en el fútbol. Criticamos en el fútbol cuando un árbitro llama la atención, pues es lo mismo que está pasando aquí y en cambio ellos quieren llevarse todo lo que es la atención. ¿En qué aspecto? En hacer muy mal su trabajo. ¿Y por qué comento que están haciendo muy mal su trabajo? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, desde la votación que fue juicio expresidentes, han llevado el proceso de forma truculenta. Lo pudieron haber hecho en las elecciones correspondientes, ese juicio expresidentes, lo cual hubiera llevado un costo más barato poder realizar esas elecciones. Ellos argumentaron un sinfín de cosas, entre ellos el tiempo, el cual estaba muy justo para ellos y no podían haber llevado ese proceso, lo cual en lo personal lo veo como una mentira. Lo siguiente que no se entiende, y esto es muy importante comentar, es que ellos como Instituto Nacional Electoral, ¿okay?, lo que ellos tienen que hacer es salvaguardar que nosotros podamos ejercer nuestros derechos constitucionales respecto a lo que es ejercer nuestro voto y nuestro derecho al voto. Que se realizó con juicio expresidentes, una campaña que solamente tuvo 15 días de publicidad y que tuvo una reducción de una tercera parte de las casillas, lo cual va en contra de lo que nosotros necesitamos como ciudadanía para poder ejercer nuestro derecho. Algo muy importante que no debemos de perder nosotros es que no se puede poner en cuestión que los ciudadanos deban de ejercer su voto. Si el ciudadano quiere ir o no a la casilla es otro proceso en el que se está trabajando, pero venimos de elecciones que han sido con una alta demanda y que esperemos en las próximas y a través de estos medios de información que estamos creando, el poder llegar a la gente y que se pueda entender la importancia de ejercer el voto y que no solamente nos tenemos que politizar para las elecciones, sino tenemos que estar politizados todo el año porque lo que está pasando en nuestro país depende de nosotros. Una vez hablado sobre esta situación, vamos ahora a seguir comentando la parte de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya con este pequeño paréntesis que se realizó para recordar la importancia que es nuestro voto, no lo podemos poner en cuestión. Eso no se debe de poner en cuestión y este par de personajes lo hace. En primera, redujeron la capacidad y el número de votos que se podían hacer para juicios expresidentes. Para esta campaña, que es ahora la revocación de mandato, que es constitucional y que deben de respetar constitucionalmente nuestro derecho, están jugando con dos situaciones externas que han pasado. La primera, es la primera ocasión que vamos a poder hacer esta situación de revocación de mandato. Entonces, no somos una ciudadanía que conozca este proceso. Es la primera vez que lo vamos a ejercer. Por lo tanto, se abusa en esta ignorancia primeriza que tenemos al querer realizar este proceso. Segunda, hubo una campaña de desprestigio a través de una información que yo llamaría muy ignorante, muy infantil, muy tonta, muy burda. Puedo poner un sinfín de adjetivos todavía, inclusive más denostativos, porque no encuentro inclusive palabras para entender cómo quieren burlarse de la gente estas personas, principalmente de oposición, que están llevando una campaña diciendo lo siguiente, ocupando sinónimos y antónimos, que si es revocación, que si no es revocación, que esto ya después lo escalaron a tergiversar la información y decir que es una situación de egos del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se dejen engañar. Toda aquella persona que les dice que no vayan a votar, esas personas deberían de estar cuestionadas inclusive por el propio INE, porque están incitando a la gente a no realizar su derecho al voto, que se supone que el INE está creado para poder realizar esta situación, para que todos podamos ejercer nuestro derecho.
no castigan a todos los personajes de derecha, no les ponen un ultimátum a todos los personajes de derecha, a todos los personajes opositores que dicen que no vayan a votar. Pero en cambio, cuando se quiere dar información al respecto por parte del presidente, de medios o de algunos partidos, a decir a la gente, ve a votar, no importa por quién vayas a votar. Es decir, perdón, por qué respuesta vayas a votar. Es que si se quede el presidente o no se quede. Aquí tenemos que agregar que de por sí la pregunta lleva una situación que el presidente ha criticado, en la cual me uno, aunque creo que la pregunta se puede entender, pudo haber sido mucho más explícita para cualquier ciudadano. Es decir, simplemente, ¿quieres que continúe Andrés Manuel López Obrador en la presidencia o no quieres que continúe? Poner la respuesta que fuera sí, no, así de simple y práctica. La parte de la confianza y esta situación que se viene, y estas demás palabras, perdón, que se vienen agregando a la pregunta, sobran, evidentemente, pero creo que la pregunta aún así es entendible. Porque comenta, se perdió la confianza, ya no lo quiero, le sigo teniendo confianza, lo quiero. Tú decides si tú eliges por qué respuesta a votar, pero la situación más importante es que debe de tener esto una difusión muy grande, lo cual no se está teniendo, y deberá de tenerla todavía muchísimo más por ser la primera vez que vamos a ejercer este derecho. Esa es una situación que el INE tendría que estar desbocándose en realizar todo lo que sea necesario para que se pueda ejercer este derecho. Y lo recalco de esa manera porque si prohíben y si crean esta famosa veda electoral a partir del 4 de febrero hasta el 10 de abril, que es cuando se va a hacer este proceso, le piden a los gobernadores que bajen su escrito en el cual apoyaban 17 gobernadores la situación de la revocación del mandato, le prohíben a medios públicos, como comentábamos, a partidos políticos o al presidente que hable al respecto, lo cual eso es anticonstitucional, porque no tiene nada que ver con hacer una promoción partidista. Está haciendo una promoción de ejercer ese derecho al voto porque el INE ha sido incompetente en poder darnos la información para decir e invitar a la ciudadanía a que vaya a ejercer ese voto, ya que, reitero, es la primera vez que se va a hacer. Hay ignorancia al respecto. Mucha gente no sabe que es la primera vez que se va a hacer. Jóvenes que no saben que tienen que ejercer ese derecho al voto. Y esa es la importancia de ese instituto. Pero no se les puede cuestionar a ellos de los gastos que tienen extraordinarios, como pueden ser las motocicletas, el gasto excesivo que tienen ellos con respecto a lo que es la lavandería, sus sueldos que son superiores al presidente y que no respetan la Constitución. Dicen respetarla, pero se basan en algunas leyes secundarias que se acomodan para ellos, pero la Constitución como tal no la está respetando. Para que Lorenzo Córdoba no venga con sus ademanes a decirnos que son cosas que nosotros y que tanto las cámaras como los ciudadanos aceptaron. Porque ellos viven de nuestros impuestos. Eso no se debe de olvidar. Ellos trabajan para nosotros y están haciendo un trabajo patético y paupérrimo. Sobre esta situación, gastos también se nos olvidaban de los 400 pesos para comer, después de los salarios exorbitantes que tienen, choferes, entre otros aspectos. Ya se les hizo recomendaciones de cómo poder reducir esos gastos, de quitar sus excesos y sus lujos, para poder respetar que ese dinero que se les da vaya directamente a la ciudadanía y no a sus bolsillos. No a sus lujos, no a sus conveniencias. Lo curioso es que ellos no les podemos criticar, no les podemos pedir que se ajusten, pero por el contrario, los ciudadanos tenemos que ajustarnos para poder tener menos casillas, para poder tener menos información, que para eso se supone que ellos están pagados para que den la información y la difusión necesaria de este procedimiento, pero tenemos que ajustar nuestro derecho al voto por culpa de dos personajes que tienen dos situaciones: o son muy ignorantes al respecto, o tienen una línea política muy establecida, y en los dos casos no están cumpliendo con los requerimientos que tiene que tener un titular, o los titulares en las posiciones que ellos representan, que son las más altas en el INE. Por lo tanto, este par de personajes deben de irse del INE, porque están destruyendo no solamente a la institución, sino están destruyendo nuestro derecho a ser informados y a ejercer de manera correcta nuestro voto.
No tenemos por qué ajustarnos a sus necesidades y a sus caprichos, a sus demandas y a sus niñerías. Por eso a este capítulo lo nombro Lorenzo y Ciro, la INE, la Inquisición. Estas personas deben de estar fuera de este lugar. Primera llamada. No los queremos ahí. Primera llamada a Lorenzo y Ciro. Esto no es Inquisición. Ustedes viven de nuestros impuestos. Que no se les olvide. El pueblo pone y el pueblo quita. Muchas gracias por su atención.